Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches. Como cada semana le damos la bienvenida a su espacio En Voz Alta. Esta noche nos encontramos aquí Arturo Marcial, bienvenido. Hola María. Y María Alemán. Bueno, pues muy buenas noches y estamos muy contentos de poder tener oportunidad de compartir una vez más temas que son pues de la mayor relevancia, escuchar su opinión, compartir aquí opiniones y por supuesto les recordamos escribirnos y hacernos llegar lo que ustedes piensan que es muy importante para nosotros a través de las redes sociales de este espacio. Y hoy queremos poner pues en el tema de conversación, de análisis, una de las cosas que vemos que sucede todos los días, pero a veces no nos detenemos a pensarla, analizarla. Y es, bueno, pues estamos de hecho ya ha iniciado el proceso federal, muy próximos a un inicio de procesos electorales a nivel local. Viene un proceso pues de renovación de muchísimos espacios públicos en México, desde la propia Presidencia de la República, las dos cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados, las legislaturas locales, los ayuntamientos, algunas gubernaturas. Algunas gubernaturas, exactamente. Entonces, pues es una elección donde muchas personas van a estar en la palestra, como decimos, ¿no? En la vitrina. Muchas personas van a estar pues con esta alta exposición porque buscan ser conocidas por la ciudadanía, buscan tener como contacto directo y muchas de estas formas de publicidad, de estar en contacto, de que la gente te conozca, pues tiene que ver precisamente a través de las plataformas digitales, de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y entonces aquí es el tema de conversación esta noche, donde lo que queremos es desmenuzar, porque al final todas estas personas que aspiran a ocupar un cargo público, pues de alguna forma se colocan con una alta exposición pública, ¿no? Esta alta exposición pública tanto en las plataformas, en las redes sociales, como en los medios de comunicación. Y aquí es empezar a platicar sobre hasta dónde existe una línea en la que los medios de comunicación y sobre todo los líderes y lideresas de opinión del país comentan acerca de estos perfiles para el cargo que queramos. Digo, es mucho más visible si lo concentramos en la elección federal, ¿no? O en la presidencial. Pero ¿hasta dónde estos medios de comunicación, estos medios de difusión, estos líderes de opinión tienen una línea editorial respecto de comunicar las acciones, las decisiones, el rumbo, todo lo que va aparejado a las muy pronto candidaturas? ¿Y hasta dónde no? Es decir, ¿hasta dónde se transgrede esta línea que podríamos llamar como línea editorial, informativa, sí de opinión, pero de opinión periodística, de comunicación? ¿Y hasta dónde empieza a haber una altísima exposición que entra también en una discusión de vulnerabilidad a todas las personas que buscan ocupar un cargo? Sí, María, yo creo que haces una introducción fenomenal a razón de lo que constantemente vemos en los procesos electorales, María. En los procesos electorales, has de coincidir conmigo, el papel de los medios de comunicación, el papel de los comunicadores y ahora en este nuevo escenario del desarrollo tecnológico que tenemos, el papel de los influencers toma relevancia a razón de que se han convertido en un canal por el cual algunos vivillos y vivillas han encontrado el camino para tener mayor exposición ante los electores y las electores. Entonces, creo que
que es interesante que toquemos este tema, María, porque le puede abonar a nuestra audiencia un poco de luz respecto de cuál es el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales y hasta dónde tendrían la libertad editorial de invitar a actores, ¿no? ¿Por qué sí a ciertos actores? ¿Por qué no? ¿Quién define qué actores invitar a una entrevista, por ejemplo? ¿Qué define a qué actores abrirles espacio en un noticiero? ¿Qué define? Primero, me gustaría empezar con una explicación, María, de que el marco jurídico que hay al respecto, pues está un poco ambiguo. Si bien es cierto, el Instituto Nacional Electoral, a través de ciertos acuerdos que emite por su máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General, trata de regular y aprueba un mecanismo de monitoreo para todos los medios de comunicación del país, donde este mecanismo lo que hace es medir la cobertura que se le da periodísticamente a los diferentes actores y partidos. Es decir, al final del proceso electoral, el INE tiene un corte de caja que de alguna otra forma fiscaliza el papel de los medios, ¿no? Y que dice, a ver, en tal televisora, en tal estación de radio, se le dio más cobertura, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay digamos, un vacío legal. Y sobre todo que disfrazada de política editorial, mucha gente abre espacios a diestra y siniestra. Me parece que falta todavía precisar, María, un poco más el tornillo para que de alguna otra forma cerrar estos espacios. Recordemos a nuestra audiencia, María, que mejor que tú seguramente lo tienes presente, el acceso a los medios de comunicación para los partidos políticos y para los actores políticos está regulado. Los únicos que pueden darle a usted un espacio, si usted quiere ser candidato por tal partido o candidato independiente para una estación de radio y televisión, el único medio es que se los otorgue el Instituto Nacional Electoral en procesos electorales. Que estos espacios, de acuerdo a ciertas fórmulas que tienen que ver con el número de votos que obtuvieron en la elección pasada, se les otorgan determinado número de espacios, de impactos, es decir, de spots en los cuales se va a exponer la plataforma o ciertos actores. Entonces, eso está perfectamente bien regulado. Y que esto es relativamente reciente, ¿no? Porque anteriormente todos los aspirantes o candidatos o candidatas podían llegar directamente con los medios y decir, yo te contrato tanto tiempo aire, ya sea en las televisoras, en los espacios de radio, y era directo el vínculo entre el candidato, la candidata y el medio de comunicación. Y esto generaba como mucha desigualdad, por así llamarlo, porque pues de alguna manera los proyectos políticos que tuvieran más suficiencia, más lana, tenían más chance de contratar más espacios dentro de los medios. Entonces, dentro de la reforma precisamente electoral, la última reforma, empieza, y de tiempo atrás empieza a haber como un esfuerzo justamente de regulación a través del cual llegamos a lo que bien describiste, ¿no? A decir, hoy por hoy, los espacios que usted y yo vemos en televisión, en radio, en publicaciones, etcétera, que ahí creo que todavía no está. Nos falta, María. Exactamente, todo regulado, pero sobre todo televisión y radio. Cuando vemos estos spots publicitarios de campaña, en realidad es que ya la vía de acceso es a través de los partidos. O sea, por ejemplo, yo como candidata tengo que pedirle a mi partido que sea el que me otorgue esos espacios, ¿no? Incluso para enviar el material audiovisual o audio que queremos que se replique, lo haces vía el partido, ya no lo haces directamente como candidato. Eso es uno de los principales cambios. Que en teoría lo que hace es que el partido reparte de manera equilibrada esos espacios. Ahí es donde yo sí lo entrecomillo, porque creo que sigue provocando una desigualdad ahora hacia el interior de los partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos pues hay candidaturas con mucho más respaldo, ¿no? Probablemente las que mejor vayan posicionadas en las encuestas o más probabilidades de triunfo tengan, y los que no, pues a esos casi no los pelan, ¿no? O casi no les dan espacios, o literalmente pues ni pensar ir a pedir el espacio en el spot de tele o de radio. Entonces, claro que se ha avanzado, sí,
porque hoy lo que sí se logra con esta reforma es que haya un equilibrio de espacios entre los propios partidos. Es decir, que un partido no pueda tener, o sea, sí tiene más porque es proporcional a sus resultados, igual que el financiamiento, pero no pueda hacerse de acuerdo a la posibilidad que tenga el partido de contratarlo, de pagarlo, sino que bajo reglas establecidas precisamente en los lineamientos del INE que dicen, ok, tú obtuviste en tu elección pasada tantos votos, ok, entonces tú tienes derecho a, voy a inventar, 1000 impactos. Mil impactos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces ya le asigna al partido político esos 1000 impactos y el partido político decide a quién o cómo los reparte. Sí, yo creo que sí. Abonando un poco a la explicación que das, María, hay que tener claro para nuestra audiencia que está regulado radio y televisión, María. Radio y televisión. Radio y televisión, exactamente. exacto. El acceso a la difusión por parte de las plataformas, de las propuestas y de las candidaturas está regulado en radio y televisión. Correcto. El INE por ahí hace esfuerzos por regular un poco más allá. Sin embargo, no está, digamos, plasmado ya en la normatividad electoral, en la ley, para ser claros, esta otra parte. Entonces, como bien lo decías, el proceso es el siguiente. De acuerdo a lo que establece la ley electoral, los partidos obtienen determinado número de impactos en radio y televisión. Lo repito, solo radio y televisión. Correcto. Y esos impactos es criterio del partido dárselos a tal o cual candidatura, ¿no? Ahora, no es el mismo número de impactos para todos los partidos. No. Se parte de una base y luego, de acuerdo a su número de votos de la elección anterior, en la elección de diputados se reparte. A ti te toca el 60, a ti el 40 o al revés, ¿no? Y esto también genera condiciones de desigualdad y tiene que ver con una cuestión de equidad, según ellos, ¿no? O sea, una fuerza política que tuvo más votos tiene derecho a más espacios. Oye, que debería de ser como el fútbol americano, ¿no? Que los que primer derecho, los que más, digamos, en orden de prioridad, quienes pueden elegir primero, cuando, para hablarlo en términos muy mortales, cuando pueden ir a contratar nuevos jugadores, ¿no? El que puede elegir primero es el último de la tabla. No el ganador, porque justo eso va permitiendo generar equilibrios entre los equipos. Y justo eso te iba a decir. Esa lógica sería interesante para los partidos. Y justo te iba a decir eso, María. Yo creo que la verdad es que este modelo de acceso a los medios de comunicación lo que hace es replicar las condiciones de desigualdad entre las fuerzas políticas. Ampliar la brecha. Sí, claro. y ampliar la brecha. O sea, ¿cómo le pides a un partido pequeño que crezca electoralmente si al mismo tiempo no le das acceso? Si le estás dando menos espacios. Sí. Ahora, ahí todavía hay un espacio que a lo mejor eso es la bondad de que no esté regulada todavía las plataformas digitales, las redes sociales, y que en ese espacio, pues sí, la gente encuentra. Ahora, sí hay un tema también, sí está regulado en cuanto a la fiscalización. Por ejemplo, ya en las plataformas electorales, las exposiciones que tú sabes que en Facebook, en Instagram y demás plataformas puedes pautar. Sí. Ese gasto, el INE sí te lo fiscaliza. Si lo no pautas te lo limita directamente de la cuenta del candidato. Exacto. Entonces, te lo fiscaliza y cuenta, ¿no? Entonces, correcto. Y bueno, ahí tienes otro tema, que no tienes que exceder el tope de gastos de campaña. Entonces, correcto. el sistema y el modelo, digamos, de comunicación política que está regulado a través de la ley electoral a nivel federal, pues lo que hace es replicar las diferencias entre los más grandes, o sea, los partidos más fuertes y los partidos más pequeños. De tal forma que es difícil que un partido de nueva creación pues pueda crecer de manera exponencial. Sigo, hay factores, ¿no?, que lo podrían hacer, desde el candidato o candidata que pudiera tener. Oye, y abrir ahora sí que otro tema de conversación en la misma línea. Es decir, vienen las campañas y, como decimos, pues nos salen hasta en la sopa, en el cereal, en todos lados los candidatos. Y yo no sé, y por supuesto la opinión más importante la tiene la audiencia, si llega un punto en el que nos fastidiamos, decimos, ay, ya, por favor, ¿no? ¿Qué pasaría si exploráramos también que dentro de esta regulación más bien los contenidos tuvieran que tener ciertos lineamientos? Porque, a decir verdad, hoy lo que pasa en las campañas es que pues, sale el candidato o la candidata pues, con muy poca información de propuesta. En realidad sale como a posicionar su imagen, su marca, ¿no? Incluso en los timings de una campaña, pues primero sales a decir quién eres, luego pues se supone que en el intermedio el deber ser o el guión dice que sales a proponer, pero
son muy pocos los spots que en realidad tratan de alguna propuesta concreta y la fase final dentro de una campaña, pues que es este llamado al voto o a pedir la participación por ese candidato o esa candidata. Pero, ¿qué te parecería a ti, por supuesto a la audiencia, el que existieran lineamientos, es decir, bueno, tus contenidos, por ejemplo, de un anuncio en televisión o en radio, dependiendo del momento en el que la quieras subir de la campaña, te deben de tener este contenido, ¿no? Y estos lineamientos para que sí cumplan con el objetivo de ser, pues, promotores de la democracia, de la formación cívica. De información, que sirvan de herramienta a los ciudadanos para realmente conocer los proyectos políticos, ¿no? Yo creo que hacia allá deberíamos de ir, María. Sin embargo, lo que pasa en nuestra sociedad es que lo primero que te vas a enfrentar cuando hagas una propuesta en materia legislativa de regular el contenido de los promocionales o de tus intervenciones en las redes sociodigitales es con el derecho de la libertad de expresión. O sea, claro. Y por ahí te van a poner un dique para no entrarle a la regulación. De hecho, yo recuerdo hace algunos años que en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a nivel local, una presidenta de aquel, yo trabajaba con ella y me decía, hay que regular esta otra parte porque de verdad, o sea, esto de las redes sociales está desbordándose, ¿no? Y entonces la discusión era en torno a cuál era la esencia de Internet. Internet nació para romper precisamente con esos diques informativos, precisamente con esos diques de control de la información que tendrían los grandes transnacionales de la información, o sea, los grandes medios de comunicación. Si nosotros hacemos un análisis muy por encimita, María, en relación al papel de la radio y la televisión, nos vamos a dar cuenta que en presencia, es decir, en audiencia, se han ido reduciendo. De tal forma que el consumo de información de las nuevas generaciones e incluso ya los de nuestra edad más o menos, digo, yo estamos más jóvenes que tú, tiene de que las ver casi nuevas de generaciones. las casi nuevas generaciones, pues está a través de las redes sociales. Y yo creo que sí hace falta regular no digamos el contenido, yo me diría más bien el regular, digamos, aquella parte de la responsabilidad de ese contenido, claro, que es distinto. Te pongo un ejemplo. Cuando un partido político trabaja un promocional, ese promocional lo que hace es mandarlo al INE o a estas instancias, a la Secretaría de Radio. Sí, se manda revisión, se manda ¿no? revisión, pero muchas veces pasa, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué? Es un promocional que habla malísimo de Arturo Marcial. Entonces, yo estoy en otro partido, nos quejamos y entonces, como medida cautelar, el INE dice, ¿saben qué? Suspendan esa transmisión. Y luego ya revisan y no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque se prima la libertad de expresión. Entonces, entrar a regular el tema de la exposición de las y los candidatos en Internet es entrarle a una discusión muy seria y muy amplia. Seguramente por eso nuestros legisladores a nivel federal, a nivel local, no le han querido entrar. La verdad es que sí es un área de oportunidad muy grande que tenemos como sociedad, porque, María, ¿a quién le damos el poder de decidir qué información se expone o no? A grandes transnacionales. Estamos rompiendo con las facultades del Estado mexicano, María. Porque ¿qué influencia juega, no? Digo, creo que cada vez se ha puesto más a la exposición, pero durante cuántos años no se vio, pero ¿qué influencia juega el que, pues a lo mejor el conductor estelar de una cadena de televisión haga un buen comentario de un candidato o candidata, o al contrario, ¿no? Que un medio específico ataque a otro candidato? O sea, al final de cuentas, ¿cómo, y aquí sería la siguiente pregunta, cómo influye dentro de las decisiones del electorado las opiniones de los medios de comunicación? Y no me refiero a lo mejor meramente institucionales, sino de quienes hacen o dan las noticias en los medios de comunicación. Mira, María, desde luego que hay un impacto en los electores. O sea, la verdad es que tanto los comunicadores como los influencers, que en teoría son comunicadores, saquemos influyen, a los ¿no? influencers nuevos. Ahorita hablamos de los influencers nuevos, pero de los comunicadores, digamos, de los espacios tradicionales, ¿no? Sí. Tienes razón. Dejemos la parte de las redes pero en el caso de los medios que sí regula, hay una ley federal de telecomunicaciones.
y hay derechos de las audiencias. Y entonces, una de las obligaciones que tienen los medios de comunicación es distinguir lo que es opinión de lo que es información. Correcto. O sea, y la verdad es que sí, en ese abuso, algunas veces, no todos, pero algunos comunicadores de la radio y la televisión sí abusan de la libertad de expresión y a veces se extralimitan en los comentarios, ¿no? Haciendo un uso de la libertad de expresión. Sí, porque se puede lograr, yo te pregunto, ¿se puede lograr como desvincular? Yo soy la conductora del noticiero del mediodía de una cadena de radio, ¿no? Hago dentro del noticiero, cumplo con la línea editorial y demás, pero en mis cuentas personales, por así decirlo, aunque le pongo, porque generalmente se pone, aquí son opiniones de María y no de a la empresa a la que trabajo, ¿en realidad se logra desvincular? Porque la gente me ubica por ser la conductora del noticiero de tal cadena, ¿no? De radiodifusión, y mi alcance tiene que ver con eso. Sí, mira, María, me regreso un poquito. A ver, un comunicador que está en un medio de comunicación, pongamos aquí TV UAC, un comunicador, tiene, digamos, una estructura legal que seguir. Correcto. Y de cuando un comentario, está en TV UAC, en TV UAC, ¿no? O en un medio de comunicación. Sí. Hay un código de ética, hay una ley federal de telecomunicaciones, hay derechos de las audiencias, y entonces se hace responsable de lo que diga frente a esta cámara, él, no el sistema, no la televisora. O sea, él tiene una implicación legal de lo que diga. O sea, si él calumnia... En ejercicio de su profesión. En ejercicio de profesión. O sea, tiene una consecuencia cuando está en un medio. O sea, se expone y está en un medio y hay una consecuencia porque hay una estructura legal, ¿no? Entonces, incluso los medios de comunicación al interior tienen mecanismos, ¿no?, de protección a los mismos medios, tanto comerciales como públicos, para que se hagan responsables. Entonces, por eso es importante siempre que la gente que colabora en un medio de comunicación conozca cuál es la estructura regulativa del medio de comunicación. Eso es una parte. Ahora, viene la otra parte. Ese comunicador que el medio lo hace estrella, o comunicadora que se vuelven estrellas y que se vuelven luego influencers, en la situación de las redes sociales pudiera tener un alcance jurídico por la figura que seguramente tú la conoces mejor que yo, que es el daños y prejuicios. Sí. Que eso, si alguien, por ejemplo, difama a otra persona o cuestiona la honorabilidad de una persona, pues puede tener esa otra persona la posibilidad de, a través de la vía civil, reclamarle los daños y perjuicios. Reclamarles los daños y prejuicios, ¿no? Lo que antes se conocía como daño moral, creo, daño ¿no? moral. Ajá. Entonces, en ese sentido, sí hay esta otra parte. Pero la verdad es que fuera de eso, existe un montón de cosas. Ahora, yo le veo otro problema, María. O sea, no solo es el papel de los comunicadores ya fuera de un medio formal y yéndose a las redes sociales, es el tema de las redes sociales, que ahí las consecuencias son muy difíciles. Te pueden desgraciar la vida. Sí, o sea, pueden, como dicen ahora los jóvenes, funar a alguien sin consecuencias para quien lo hace. Porque hay varias cosas, ¿no? Así dicen, funar a alguien. Funar, que viene de Chile, me parece el término, y que me explicaban mis alumnos, yo de clase de comunicación política, y mis alumnos me explicaban el concepto de funar, ¿no? Que viene de la época de Pinochet. Entonces, la gente que pensaba, la funaban. Te superatacan y te dan con todo te suprimen y es funar. Es funar, ¿no? Entonces, por ahí, pero lo que me refería es que, en realidad, fíjate, la responsabilidad que tienen las redes sociales está muy suelta. Y ahí sí entiendo lo que tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que hay que entrarle a regular en cuanto a la responsabilidad de lo que se publica y no regular el contenido, porque el contenido sí a lo mejor pisas este derecho de la libertad de expresión. Porque, María, regresándonos un poquito. Pero hacerte responsable de lo que dices. Y incluso la red social, porque de verdad, María, o sea, es muy fácil que alguien con un perfil, estos apócrifos llamados trolls o perfiles anónimos y no sé qué, desde ahí generan un cúmulo de fake news y impacta en la percepción. El daño integral, emocional, miren, muchas veces podríamos decir coloquialmente, bueno, pues para eso se alquilan, ¿no? Los que tienen un perfil de alta exposición pública, como lo estamos conversando en este programa, pues las candidatas y los candidatos. Pero en general sucede con todos, ¿no? Con el compañerito de clases, con el de la empresa, el de la oficina. O sea,
al final de cuentas el impacto de lo que sucede en estas plataformas, en estas redes sociales, sí pueden causar un daño muy profundo a la persona que se le levantó un falso, o a lo mejor no tuvo que haber sido un falso, pero hasta dónde esta limitación de la vida personal, ¿no? De que no, pues al final yo sí creo que como han sido muy buenas herramientas de comunicación y de enlace y de conexión, también han venido a generar, a convertirse también en un arma de desquebrajamiento social. Sí, recordemos que ahora las redes sociales son la nueva plaza pública. Correcto. Pero la desventaja de estas nuevas plazas públicas es que muchas veces la gente no tiene rostros, tiene máscaras. Exacto, y ni esas siquiera te haces responsable. No te permite ser responsable a alguien de lo que se mueve en esa información. Entonces, de verdad, yo lo he visto incluso con gente cercana y en mi propia persona. O sea, de verdad, es muy impresionante la cantidad de prejuicios que la gente se hace a partir de lo que ve en las redes sociales. Y eso tiene que ver, María, no me voy a desviar, pero sí lo abordo un poquito, con la nueva dinámica de consumo de información. Y por esta nueva dinámica de consumo de información, la sociedad se ha vuelto más floja a razón de consultar y verificar la información que ve. Ya de por sí con la radio y la televisión a veces era pues complicado verificar cierta información, pero allá había un medio que se sea responsable de esa información y un comunicador. Ahora con las redes sociales, el único responsable es una red social que está en Silicon Valley, es decir, en Estados Unidos. O sea, imagínense, un medio de comunicación como la radio y la televisión tiene regulación por parte del Estado mexicano, tiene consecuencias. Pero el tema de Facebook, por ejemplo, o de Instagram, pues la verdad es que tú te sometes a reglas de convivencia que le llaman, y eso es, o sea, solo te funan o te eliminan la cuenta si tú vulneras estas reglas, pero no hay, digamos, una consecuencia inmediata o cautelar para decir, ¿saben qué? Fulanito o fulanito hizo algo y ya lo etiquetan, y la verdad es que esto no está bien, María, porque le estamos dando nuestra soberanía a una empresa que no es mexicana y que está teniendo un impacto fuertísimo en la vida de las y los mexicanos. Y que además, ligándolo con el tema de las personas altamente expuestas o públicamente expuestas, que son los candidatos, las candidatas, las personas que aspiran a ocupar un cargo público, al final del día, y con esto cerramos este primer apartado, y para dejar el tema de conversación hacia el siguiente, es decir, ¿hasta dónde efectivamente una persona que quiere representarnos en cualquier cargo, pues tiene que estar expuesta a esto, ¿no? Porque pareciera que entonces hoy ya el aceptar decir yo quiero ser candidata a senadora del estado de Querétaro. Yo voto por ti. Gracias, Arturo. Pero eso implica entonces aceptar tácitamente pues la exposición y la vulnerabilidad en la que te colocan. Sí, como dices, hay mayor regulación en los medios tradicionales, pero aún creo que hay una influencia ahí específica, pero sobre todo esta alta exposición en las redes sociales. Y entonces, es decir, o sea, firmar la candidatura implica que aceptas eso, y hasta dónde eso está bien y hasta dónde eso puede ser regulado en un marco normativo como tal, o hasta dónde eso es un tema de movimiento social, de conciencia social del daño que provocamos, y nadie nos estamos haciendo responsables, ¿no? Porque no solamente es a la candidata o al candidato, a su pareja, a su familia, a sus papás. Y entonces yo sí les diría, pues así, ¿a quién le quedan ganas? ¿Qué queremos? ¿Incentivar que haya gente capaz, con ganas, con visión, sirviéndole al país, a nuestro estado, a los municipios, o al contrario? Regresamos de la pausa. No se vayan. Regresamos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, deseamos que todo este tema de el ambiente que se genera dentro, particularmente de las redes sociales, pero que no es exclusivo y también puede darse dentro de las radiodifusoras, televisoras, de los medios que conocemos como tradicionales, y que
de alguna forma vulneran o exponen pues la vida personal de quienes aspiran a ocupar un cargo de representación. Ese es el tema para este cierre de este programa. Sí, después de tu destape, debo decir que sí te expones a que en el tema de redes sociales, María, la verdad es que sí es muy, muy triste a veces ver incluso gente que sí son perfiles reales, que con un desparpajo total y con una irresponsabilidad enorme. Y detrás de un anonimato, como dijiste. Sueltan información falsa y que sí tiene repercusiones. O sea, está medidísimo. A ver, si ya de por sí el impacto psicológico y biológico de la televisión y de la radio, más o menos, porque la radio siquiera alimentaba la creatividad, la televisión de alguna otra forma moldeaba, ahora que éramos más imaginativos y demás con la radio, pero ahora con las redes sociales ya hay estudios que tienen claridad del impacto en la liberación de ciertos químicos en el cerebro, la parte del escroleo, es decir, recorrer el celular ya tiene shot de dopamina, seguro, por eso estamos adictos al teléfono. O sea, la verdad es que ya tiene un impacto. Entonces, la gente está enganchada a estos aparatos, María. Entonces, este enganche ha sido un mecanismo muy, pero muy efectivo para hacer masiva mucha información. Claro. Y no solo información política, sino también información comercial, información de consumo, de mercado. Entonces, en ese sentido, sí, lamentablemente, cuando usted acepte la candidatura, sí va a tener pues una serie de riesgos, digamos así, y que también hace necesario que ahora en estos ámbitos electorales se cuente con equipos de comunicación que más o menos sepan defender y entender estas lógicas, porque la verdad es que si te atienes a denunciar un comentario, Facebook te contesta 3 semanas después, Instagram verifican y demás. La verdad es que las reglas de convivencia de estas redes sociales son muy laxas y estas redes sociales muchas veces no tienen la certidumbre de verificar cuando se crea un perfil, ¿no? Segundo, verificar la información. No existe eso, María. Entonces, es ahí donde yo sí creo que hay un reto enorme por parte del legislador y legisladora para regular la responsabilidad de los contenidos y para regular también y meter en cintura a estas nuevas formas de interacción humana para que exista una posibilidad del Estado mexicano de regularlas, ¿no? Porque la verdad es que yo les decía a mis alumnos luego en clase, y también creo que aquí lo comentaba Carlos, o sea, todo nos lo dan gratis, ¿no? ¿Cuánto cuesta abrir una cuenta en Facebook? ¿Cuánto cuesta abrirla en Instagram, en TikTok? Cero, ¿no? Cero. Hasta te dan, si invitas a un amigo, te dan una lana y estas cosas. La verdad es que lo que están obteniendo con nosotros es una minería. Información también. Minería de datos y que luego nos sometemos a estas reglas de convivencia. Entonces, esa es por una parte. Ahora, viene la otra parte, que yo creo que es por donde arrancábamos el programa, María, con la responsabilidad ética de los y las periodistas, es decir, de las y los comunicadores. Correcto. Si bien es cierto que en la parte formal de la televisión y la radio hay consecuencias por la estructura en Internet también. Yo creo que también tendríamos que apelar a la ética periodística. De acuerdo. O sea, la verdad es que en este país hay de todo, ¿no? Hay gente muy, pero muy comprometida con el ejercicio de su profesión y son responsables de lo que dicen. Y también hay gente, pues, que de alguna otra forma encuentran un camino mucho más ágil de hacerse de recursos y llegan a ciertos acuerdos. La verdad es que es ahí también donde tenemos que regular esa otra parte. Y es ahí el conflicto, María, porque de verdad en el ejercicio de la libertad de expresión, a mí como medio, ¿por qué me van a decir a quién invito, a quién no? Nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, los medios universitarios sí tenemos un criterio. Si invitas a uno, invitas a todos. A todos. Y en el mismo número de minutos incluso, ¿no? Claro. Van a hablar de la propuesta del transporte. A ver, ya que seas candidato y demás, vas a hablar del tema del transporte. Te vienes tú y la siguiente semana se vienen todos, ¿no? Pero hay otros medios que no lo juegan así. Otros medios que sí, por un criterio comercial tal vez, un compromiso tal vez, pues sí tengan que cargarse más hacia el partido en el gobierno, ¿no? Y esas cosas. Y la verdad es que de manera sutil lo pasan como nota informativa o como una entrevista y demás. Pero lo cierto es que tenemos que avanzar hacia allá, ¿no? Avanzar en los procesos electorales. Que mencionas, ¿no? Por supuesto que juega una influencia fundamental. O sea, no sé si la audiencia, porque a veces como que son cosas que no son totalmente del dominio público, no porque estén ocultas, sino porque a lo mejor son temas que no les prestamos mayor atención en nuestro día a día. Pero efectivamente, la mayoría de los medios de comunicación tienen un contrato con los gobiernos
¿Qué quiere decir? Que les contratan publicidad, espacios, estrategias de posicionamiento de programas sociales, de difusión, etcétera, ¿no? Incluso con los propios comunicadores, que es distinto al contrato institucional, ¿no? O sea, también la tengo con la persona, con el que se hace responsable de dar las noticias en la noche, en la mañana, a mediodía, ¿no? Con esa persona. Y esto evidentemente pone también, pues, conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, vayámonos a los dos, a mí me estás contratando como persona para difundir los programas sociales del gobierno federal. Y después, a los 3 meses en proceso electoral, en campaña, pues tengo que dar las noticias de... No estoy diciendo que me contraten, no, estoy hablando de que me toca dar las noticias de cómo van los candidatos a la presidencia de la República. Pues yo le pregunto a la audiencia y te pregunto a ti si no hay como este vicio un poco, porque al final de cuentas, pues yo tengo un contrato personal para la difusión de los programas sociales. Aunque esté suspendido por la campaña, por la veda electoral, pero al final de cuentas lo hago, es parte de mi chamba. Y lo mismo a la escala institucional. Entonces, ahí es donde yo sí creo que la balanza a veces se inclina sobre todo a los partidos en el gobierno. Y hablemos de los partidos en el gobierno porque de todos puede los ser... colores, ¿no? Claro, porque puede ser a cualquier nivel. Sí, yo creo que eso es un ejercicio que ha estado de manera reiterada pasando en los procesos electorales en este país. Acuérdate del último proceso, ya lo hemos hablado aquí, el tema de la gente del Partido Verde y algunos influencers. O sea, la verdad es que sí hay un tema que es un área de oportunidad. O sea, y no sé si estés de acuerdo, pero en el caso de poderle entrar ya al análisis de la gente que se dedica a los youtubers y esta parte, yo creo que sí tendríamos que entrarle también a regular esta otra parte. ¿Sí? No el contenido, sino la responsabilidad y el número. Ahí, eso es un área muy buena también de oportunidad. Claro. O sea, está regulado en cuanto a la fiscalización, digamos así, ¿no? Correcto. Pero no en el caso de la tele y la radio, que ahí no puedes acceder si no te la autorizan la autoridad. Yo creo que tendríamos que también regular las redes sociales. ¿Sí? Y no accedes a este personaje si no le asigna una autoridad por parte del Estado. O que te tengas que registrar, por ejemplo, si tú eres youtuber, si eres influencer, ¿no? En cualquier plataforma digital, para poder brindarle un servicio de comunicación y difusión a cualquier candidata o candidato, tengas que estar preregistrado como cualquier proveedor. Por ejemplo, tú en una campaña, pues para poder contratar o arrendar una oficina, por poner un ejemplo, o contratar un servicio, el proveedor tiene que estar dado de alta en el Instituto Electoral. Lo mismo creo que podría hacerse una plataforma, un registro de los líderes o generadores de contenido, ¿no? Que le llaman, para que efectivamente pues sepas de entrada el órgano electoral tenga por lo menos un ojo, una auditoría en todo esto. Sí, claro, y que más o menos se generen condiciones de igualdad, ¿no? O de equidad, dependiendo, pero me parece que sí es un área muy importante por regular. O sea, la autoridad federal sí nos dice en la radio y la tele, para este partido van tantos, para este otro tantos spots y demás. Pero en el caso de las redes sociales no hay tal regulación. Creo yo más bien que a veces, como tú decías, cuando son informaciones desde la página que se fiscalizan y que todavía hay un área de oportunidad muy, muy fuerte. Ahora, recordemos, y digo, no lo digo yo, lo dicen los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, el gran canal ahora son las redes sociales. La televisión, la radio y la televisión, estamos migrando a redes sociales con Reels y con espacios como este que pasa por redes sociales también. Podcast también en radio y demás. Pero la verdad es que necesitamos encontrar un punto de equilibrio entre la libertad de expresión y la posibilidad... La responsabilidad del contenido. La responsabilidad del contenido y el número de contenidos, o sea, correcto. Porque también los impactos, porque la verdad es que sí, o sea, digo, un personaje puede pautar su información y va a aparecer más ahí, ¿no? Que yo creo que es algo que en un futuro tendrá que pasar, porque es demasiado poder lo que tienen estas transnacionales, no por algo en un país como China tiene sus propias redes sociales, ¿no?
Entonces, el Estado chino le supo, ¿no? O sea, estas son mecanismos de manipulación masiva, o sea, así literal son. Que a eso quiero llegar rumbo al cierre de esta conversación, mi Artur. Ok, hemos hablado de todo lo que se podría hacer desde el marco normativo, de también la responsabilidad de quien emite una opinión, ya sea, digamos, como persona o como institución, de la línea editorial que no se transgreda, etcétera, etcétera. Esta parte creo que ha sido muy interesante, pero ¿en dónde en toda esta ecuación participa también el consumidor, el lector, el elector a efectos de los candidatos y las candidatas? Mira, María, yo creo que esta parte es la parte más triste, lo voy a decir así, no con el objetivo de ofender a nadie de nuestra audiencia, pero lo cierto es que la cultura política de las y los mexicanos pues todavía dista mucho de atender criterios a partir de nuestra formación cívica. La mayoría de nuestras y nuestros ciudadanos no saben cuántos diputados locales tienen, no saben cuál es la función de un diputado local, cuál es la función de un diputado federal, no saben los mecanismos por los cuales se accede a esa representación, no saben para qué funciona el Poder Judicial, no saben para qué funciona el Poder Ejecutivo, no entienden las obligaciones de los ayuntamientos. Y en ese sentido tenemos una clase política también rapaz y abusiva de la nobleza de nuestro pueblo, María. O sea, la verdad es que es increíble también la resistencia que tiene la sociedad en México para sobrevivir a las calamidades de una clase política rapaz que en realidad no logra resolver problemas grandes y que nuestra sociedad en realidad se ocupe de estas cosas, ¿no? Como el consumo ahora de las redes sociales, de información que no tienes capacidad de verificar y que eso es lamentable, ¿no? ¿Cómo vamos a ir transformando esto? Es la gran pregunta, pero yo sí creo que a nosotros, volviendo al planteamiento que me haces, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que tener un criterio para tener una visión un poco más allá del teléfono. Claro, y al final creo que pasa por lo que dices, o sea, en la medida en la que nosotros entendamos que la persona que estamos consumiendo, ¿no? Tiene un interés. Pero además que la persona que estamos consumiendo es una candidata a diputada. ¿Qué hace un diputado? Porque a mí no, o poco me debería de interesar, pues, su vida personal, digo, más allá de saber, pues, que sea una persona íntegra. Lo que para ti, audiencia, es importante en términos de una persona, ¿no? Sí, claro. Pero si tiene 3 hijos, 4, 8, si tuvo 3 divorcios, o si tiene pareja o no pareja, o su preferencia sexual, o cosas que al final del día pues no repercuten o no van a impactar en el servicio que me va a brindar. O sea, ¿qué quiero decir? Hablemoslo muy fríamente, pero cuando tú buscas, vas a contratar un servicio de instalación de tabla roca porque vas a arreglar una cosa de tu casa o de tu oficina. Pues no te pones a buscar en la lista de los proveedores, oye, ¿y este proveedor está casado o no está casada? ¿O le puso el cuerno o no le puso el cuerno? ¿O se divorció? Pues a ti eso te da exactamente lo mismo, ¿no? Tienes que ver su cargo público, sus funciones. Sí, tú ves si es bueno, si tiene experiencia, si sabe hacer, si se especializó. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No, pues es que aquí tengo 3 proveedores. Pues sí, pero ¿cuáles son las diferencias para que tú puedas decidir? La misma lógica, perdón que lo ponga en un ejemplo tan empresarial, pero la misma lógica debiese de seguir la elección de una persona que va a ocupar un cargo público, porque nos va a brindar un servicio público. Sí, yo creo que tenemos que llegar en un momento en México. La verdad es que si revisamos la evolución, digamos, de las preferencias electorales en nuestro país en 100 años, nos vamos a dar cuenta que vamos desarrollando una cultura política poco a poco. Y la verdad, no quiero ser pro 4T, pero la verdad es que una de las cosas que ha abonado el presidente con su partido es que las y los ciudadanos de a pie empezamos a hablar de política.
Cuando ese tema, con un partido hegemónico, 70 años, pues estaba relegado a una élite. Y digo, no estamos todavía preparados para entender muchas cosas seguramente, porque hay cosas técnicas. Yo no entiendo a lo mejor cómo funciona la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y es algo de un economista y que tiene que ver con decisiones políticas. Y a lo mejor no tengo esa expertise, pero cuando menos sí estoy al tanto de la tasa de interés. Y digo, a ver, eso me repercute en mi crédito hipotecario, ¿no? Entonces, creo que la cultura política de nuestros electores va a ir evolucionando, pero pues digo, es algo que no sé si tus nietos lo logren ver, pero la verdad, María, o sea, es un tema, pero se van dando pasos. O sea, yo sí creo que ahorita como tenemos nuestra sociedad, es una sociedad de consumo instantáneo, una sociedad de consumo instintivo. Y no quisiera abusar del micrófono, pero veía yo un ejemplo de la elección de Donald Trump. Y veía ahí una entrevista que le hacen a uno de sus simpatizantes que tomó el Congreso en Estados Unidos. Entonces, que se vistieron ahí con unas banderas y unos sombreros raros y que estaban ahí, tomaron la tribuna, ¿no? Y veía, ¿no? Y el análisis que hacen de su historia, de qué fue lo que lo llevó a participar en política de esa forma, ¿no? Y dijo una cosa muy cierta, o sea, la verdad es que, y eso es lo que es para allá voy, o sea, la comunicación política de Donald Trump les funcionó y decían, oye, pero por Trump te metieron a la cárcel, por Trump. Y dijo, no, yo tomé mis decisiones. Y entonces es un electorado que supo las consecuencias de una información. Claro, lo metieron en la cárcel, salió y sigue escuchando una cadena de noticias pro-Trump, pro-conservadora, supremacista y estas cosas. Y bueno, el elector en particular sabe lo que consume y entiende. Pero en México... Pero se hace responsable. Se hace de ello, responsable. claro. En México, lamentablemente, no hacemos ese análisis que tú dices. Sí. En México, la gente vota con el instinto. O sea, la verdad es que por eso vemos campañas muy sucias, María. Por eso vemos campañas muy sucias y la verdad es muy lamentable porque la verdad es que las campañas que vemos en México, incluso en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares, pero más en Latinoamérica, son campañas movidas desde las emociones como el odio, como cuestiones racistas y xenófobas, cosas. Entonces, la verdad es que tenemos que luchar por reeducarnos como sociedad. Estoy de acuerdo, porque efectivamente, yo creo que, y coincido contigo, un logro de Andrés Manuel López Obrador ha sido el que hablar de política sea algo pues común en todos los mexicanos y las mexicanas. Lo que sí no coincido es que esto lo podamos conceptualizar o catalogar como un progreso democrático como tal. Porque creo que hoy estamos además de que polariza, estamos altamente influidos por el tema de la necesidad que tiene el pueblo de México. Esa es la verdad. Entonces, digo, porque no es materia del programa, pero entrar a una discusión de si los programas sociales entonces ya juegan un factor también de decisión democrática, ¿no? De tendencias electorales, etcétera, pues, entraríamos ahí. Que ciudadanizó el tema, es decir, que lo puso en la palestra para hablarlo. En la Vox Populi. De acuerdo, completamente. Pero de ahí a que eso lo podamos, me parecería muy delicado llamarlo ahora sí que progreso, avance democrático. Pues yo lo que tenemos que hacerlo, como dices, igual que es responsable el generador del contenido, yo creo que también es responsable el consumidor del contenido con el ejemplo que acabas de poner. Pues sí, María. Creo que ese es el mensaje final. La mejor opinión la tienen ustedes. Yo creo que mucho de lo que consumimos deberíamos de cuestionarlo, ¿no? Todo, no solamente lo político, no solamente la información del candidato o la candidata que nos está llegando ahí. Todo, absolutamente todo lo que consumimos, sobre todo a través de las plataformas digitales y también en los medios de comunicación, en los noticieros, en todos los espacios que nos sirvan para difusión, pues de alguna manera la responsabilidad, claro, como consumidores de ello, es decir, esto que me están diciendo, sí, no,
es la parte que me debe de interesar lo que me están diciendo o no me están no me están comunicando lo que me debe de interesar, lo que debo de saber, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad como consumidor? Pues sí, María, yo cerraría con esta parte que bien refieres y decir que tenemos una responsabilidad social muy fuerte como consumidores de cualquier tipo de información, pero más la política, porque es la información política la que rige los caminos de todas y todos nosotros. Y entonces, cuando tengamos acceso a información política, hay que ser críticos, hay que ser un poquito... labor de investigación, no que te pierdas todo el día en eso, pero sí que contrastes. Y cuando estás frente a un medio, frente a un comunicador, entiendes que también ese medio y ese comunicador tiene un interés, ya sea político, comercial o educativo, como la televisora. Que existen líneas editoriales, claro, ¿no? O sea, como hablábamos en algún episodio del programa donde decíamos, bueno, cuando uno sabe qué decisiones de gobierno van a tomar unos u otros dependiendo de si son de derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Bueno, también los medios de comunicación tienen una línea editorial muy definida. Entonces, eso es parte de la responsabilidad como consumidor de conocerla, saber, pues es tal, seguramente tiene una línea editorial en este sentido. Se nos agotó el tiempo, quisiéramos hablar, yo creo que este tema da para muchos más, ya lo iremos aterrizando más adelante, además hasta con ejemplos y casos prácticos. Pero muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, no dejen de compartir su opinión.